Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrau más menos amos los secretos mejor guardados de las series turcas que nos roban el sueu más menos o. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un nuevo drama lleno de pasión superíndice 3N, intriga y sobre todo, mucho amor, y desamor. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho de copyright hablar en el mundo de las telenovelas turcas: triángulos amorosos, traiciones inesperadas y romances que florecen en secreto. Amigos, vamos a explorar esas historias que nos dejan con el corazón superíndice 3N en un pu más menos, o pregunto un donos Q copyright N traición superíndice 3 a Q copyright N, y Q copyright N encontrar el amor verdadero al final del camino. Y por supuesto, no podíamos empezar esta investigación superíndice 3N sin mencionar a dos de los nombres muy sonados, Kerem Bürsin y Hande Rafael. ¿Recuerdan su romance de En sueu más menos o, que nació superíndice 3 en los sets de grabación superíndice 3N y nos hizo creer en los cuentos de hadas? Pues bien, la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N, y hoy vamos a analizar copyright pasu superíndice 3 realmente entre ellos y si hay nuevos amores secretos en el horizonte. Prepúrense para chismorrear como nunca. Pero antes de que nos lancemos de lleno a los dramas amorosos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades, teorías y secretos de las series turcas que tanto amamos. Además de ese, nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Así que dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Ahora agarren sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos y acompud, con diéresis más menos en esta investigación superíndice 3N que promete ser ese apasionante que la final de una Copa Mundial, del amor. Empecemos con una serie que, aunque no involucra directamente a Kerem y Hande, nos muestra las complejidades del amor y la traición superíndice 3N, y CEU superíndice 3 las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Amor eterno ***. Esta joya turca pertenece al GEU copyright Nero drama romántico y tiene como protagonistas a Burak Foybit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankoğlu. La trama gira en torno a Kemal, un joven de clase media que se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Su amor es puro e incondicional, pero las diferencias sociales y las presiones familiares los obligan a separarse. Nihan, forzada por su familia, se casa con Emir, un hombre poderoso y manipulador que está obsesionado con ella. 5 o más menos os despu copyright S. Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre de negocios exitoso, decidido a recuperar a Nihan y vengar su corazón superíndice 3N roto. Pero la vida de Nihan ya no es la misma, y ella estuvo atrapada en un matrimonio infeliz con Emir. El reencuentro de Kemal y Nihan desata una serie de eventos que ponen a prueba su amor y los obligan a enfrentar peligros inimaginables. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque Amor eterno nos muestra CEU superíndice 3 las circunstancias externas y las decisiones equivocadas pueden llevar a una traición superíndice 3N amorosa. Nihan, aunque no ama a Emir, se ve obligada a casarse con diéresis copyright L para proteger a su familia, lo que la convierte en una víctima de las circunstancias. Y Kemal, al ver a su amada en los brazos de otro hombre, se siente traicionado y busca venganza. La serie explora las consecuencias de estas decisiones y CEU superíndice 3 el amor, la lealtad y la traición superíndice 3N pueden coexistir en una misma historia. La obsesión superíndice 3N de Emir por Nihan también copyright N es una forma de traición superíndice 3N, ya que la priva de su libertad y felicidad. No solo se trata de traición superíndice 3N romántica, sino también copyright N de traiciones familiares y de ambiciones que corrompen la pureza de los sentimientos. La serie teje una red compleja de relaciones donde cada personaje, en algún momento, se ve confrontado a la elección superíndice 3N entre el deber y el deseo, entre la lealtad y la conveniencia. Es una serie que te mantiene al borde del asiento, preguntándote constantemente Q copyright en serú el plus superíndice 3 simo en ser traicionado y Q copyright consecuencias acarrearu. Un dato interesante sobre Amor eterno es que ganó superíndice 3 el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, lo que la convierte en la primera serie turca en recibir este prestigioso reconocimiento. Esto demuestra la calidad de la producción superíndice 3N, la actuación superíndice 3N y la historia,
que han cautivado a audiencias de todo el mundo. La química entre Burak Uzuparrafo y Beat y Neslihan Atagul Tambiu Copyright N fue crucial para el con copyright sito de la serie. Su interpretación superíndice 3N de Kemal y Nian, respectivamente, fue conmovedora y realista, logrando transmitir la pasión superíndice 3N, el dolor y la desesperación superíndice 3N de sus personajes. La serie Tambiu Copyright N cuenta con una banda sonora excepcional, que realza las emociones de cada escena y contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera intensa y dramática. Amor Eterno es una serie imprescindible para los amantes de las telenovelas turcas, una historia de amor, venganza y redención superíndice 3N que te dejará sin aliento. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de una serie que Tambiu Copyright N explora los límites del amor y la lealtad, pero desde una perspectiva diferente, **Surella **. Esta serie, Tambiu Copyright N de Geu Copyright Nero Drama Romántico, cuenta con Özkan Deniz y Aslenberg como protagonistas. La historia se centra en Surella, una joven copyright fana que vive en Estambul y se dedica a la música. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Faruk, un hombre rico y poderoso que pertenece a una de las familias influyentes de Bursa. A pesar de las diferencias sociales y culturales, Surella y Faruk se enamoran y deciden casarse. Pero la vida de Surella en la mansión superíndice 3N de los Boran no es fácil. Debe enfrentarse a Esma, la matriarca de la familia, una mujer tradicional y autoritaria que no acepta a Surella como parte de su familia. Además, debe lidiar con las intrigas y los secretos de los Boran, una familia llena de conflictos y rivalidades. La lucha de Surella por encajar en un mundo tan diferente al suyo es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas mujeres en la sociedad actual. Ella es una mujer independiente y moderna, que no está dispuesta a renunciar a sus sueños y ambiciones por complacer a los demás. Du superíndice 3 de entra la traición superíndice 3NAQ. En la serie la traición superíndice 3N se manifiesta de diferentes maneras. Por un lado, Esma traiciona la confianza de Surella al intentar manipularla y controlarla. Esma, cegada por su deseo de mantener las tradiciones familiares, no ve el dao más menos o que le estu causando a Surella y a su hijo Faruk. Sus acciones, aunque motivadas por el amor a su familia, terminan generando dolor y sufrimiento. Por otro lado, algunos miembros de la familia Boran traicionan a Faruk al conspirar contra Ucondieresis Copyright L y tratar de arruinar su matrimonio. Las ambiciones personales y las envidias son los principales motores de estas traiciones. La lucha por el poder y la riqueza dentro de la familia Boran lleva a algunos de sus miembros a cometer actos imperdonables. La serie explora CEU superíndice 3 mo estas traiciones afectan la relación superíndice 3N de Surella y Faruk, y CEU superíndice 3 mo ambos luchan por mantener su amor a pesar de las adversidades. Su amor se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Un dato curioso sobre Surella es que estuvo inspirada en una historia real. La serie se basa en la vida de una mujer llamada Surella, que se casó superíndice 3 con un miembro de una familia rica y poderosa en Bursa. La historia de Surella conmovió superíndice 3 a la autora de la serie, que decidió superíndice 3 adaptarla para la televisión superíndice 3N. Esta conexión superíndice 3N con la realidad le da a la serie un toque aún más emotivo y autocopyrightico. Los personajes son complejos y realistas, y sus problemas y conflictos son fáciles de identificar. Surella es una serie que te invita a reflexionar sobre el amor, la familia, la tradición superíndice 3N y la importancia de ser fiel a uno mismo. Tambiu Copyright N te muestra el poder de la resiliencia y la capacidad humana para superar las adversidades. Ahora, volvamos al tema central de nuestro vídeo y hablemos de la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael. Todos recordamos su romance en la vida real, que surgió superíndice 3 durante la grabación superíndice 3N de la exitosa serie **Llamas del amor **. En esta comedia romántica, Kerem y Hande interpretan a Serkan Bolat y Eda YLDZ, dos personajes que se odian al principio, pero que terminan enamorándose perdidamente. La serie fue un con copyright sito rotundo en todo el mundo, y catapultó superíndice 3 a Kerem y Hande a la fama internacional. La dinámica entre ellos era palpable, la química trascendió a la pantalla. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce se sentía real y autocopyrightico.
Los fanáticos de la serie se enamoraron de su historia de amor y comenzaron a fantasear con la idea de que su romance se extendiera fuera de la pantalla. Pero Q copyright pa su superíndice 3 despu copyright, ese de que terminu superíndice 3 la serie? Para decepciu superíndice 3N de muchos fanáticos, Kerem y Ande terminaron su relación superíndice 3N en 2022. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos medios aseguraron que la relación superíndice 3N se había desgastado debido a la presión superíndice 3N mediática y a sus apretadas agendas de trabajo. La fama puede ser un arma de doble filo, y en el caso de Kerem y Ande, parece que contribuye superíndice 3 a erosionar su relación superíndice 3N. La constante atención superíndice 3N de los medios y las expectativas de los fanáticos pueden ser abrumadoras, y es difícil mantener una relación superíndice 3N sana y equilibrada bajo tanta presión superíndice 3N. Otros, en cambio, insinuaron que había habido una tercera persona involucrada. Estos rumores, aunque nunca confirmados, aún más menos adhieron a un de ese misterio y drama a la ruptura. La posibilidad de una infidelidad siempre genera controversia y despierta la curiosidad del público. Y aquí es donde entra en juego la palabra traición superíndice 3N. Si bien no hay pruebas concretas de que haya habido una infidelidad, algunos fanáticos creen que Kerem podría haberle sido infiel a Ande. Esta teoría se basa en rumores y especulaciones, y no hay nada que la confirme. Las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas y acusaciones sin fundamento. Los fanáticos, divididos entre el amor y la decepción superíndice 3N, comenzaron a buscarse más menos sales ocultas en las publicaciones de Kerem y Ande tratando de encontrar alguna pista que les revelara la verdad. Pero lo que es cierto es que la ruptura de Kerem y Ande dejó superíndice 3 a muchos fanáticos con el corazón superíndice 3N roto. La pareja era muy querida por el público, y muchos esperaban que su amor durara para siempre. Su historia de amor se había convertido en un ejemplo a seguir para muchos, y su ruptura fue un duro golpe para aquellos que creían en los cuentos de hadas. Ahora bien, ¿hay nuevos romances secretos en el horizonte? Desde su ruptura con Kerem, se ha relacionado a Ande con varios hombres, entre ellos el actor KNYLDRM. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas y escapadas a lugares paradisíacos. Su cercanía ha desatado todo tipo de rumores y especulaciones. De hecho, se les ha visto juntos en varias ocasiones, y algunos medios aseguran que estuvieron saliendo en secreto. Sin embargo, ni Ande ni Kaan han confirmado ni negado estos rumores. Ambos han preferido mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos, dejando que los rumores sigan su curso. En cuanto a Kerem, también copyright se le ha relacionado con varias mujeres, pero hasta el momento no se ha confirmado ninguna relación superíndice 3N seria. El actor se ha mantenido bastante copyright-tico en cuanto a su vida personal, y prefiere centrarse en su carrera profesional. Ha estado trabajando en varios proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su talento y versatilidad como actor. Un dato curioso sobre Llamas del Amor es que la serie fue vendida a Moon.es de 85 pauses, lo que la convierte en una de las series turcas Moon.es exitosas de todos los tiempos. Esto demuestra el poder de la historia de amor entre Serkan y Eda, que cautivó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. La serie no solo fue un con diéresis copyright sito en Turquía, sino que también copyright N conquistó superíndice 3 corazones en AMU copyright Rica Latina, Europa y Asia. Su fu superíndice 3 mula de comedia romántica, combinada con una historia de amor apasionada y unos personajes carismáticos, la convirtieron en un fenu superíndice 3 meno global. Para finalizar, quiero hablarles brevemente de otra serie que explora el tema de la traición superíndice 3N desde una perspectiva diferente, **infiel***. Esta serie, basada en la serie británica Dr. Foster, cuenta con Can Sudere y Kane Zindoruk como protagonistas. La historia se centra en Asia, una doctora exitosa que tiene una vida perfecta junto a su esposo Volkan y su hijo Ali. Pero su mundo se derrumba cuando descubre que Volkan la engau más menos ando con una joven llamada Derin. El descubrimiento de la infidelidad es un punto de inflexión superíndice 3N en la vida de Asia. Su mundo, que antes era perfecto y armonioso, se desmorona ante sus ojos. La confianza que tenía en Volkan se rompe en 1000 pedazos, y la sensación superíndice 3N de traición superíndice 3N la consume por dentro. Asia se siente traicionada y humillada,
y decide vengarse de Volcán y Derin. La serie explora las consecuencias de la infidelidad y CU superíndice 3 mo la traición superíndice 3N puede destruir una familia y una vida entera. La venganza de Asia es fría y calculada. Ella no se deja llevar por la ira o la desesperación superíndice 3N, sino que planea cuidadosamente cada uno de sus movimientos. Su objetivo es destruir a Volcán y a Derin, haciendo copyright dándole sentir el mismo dolor y humillación superíndice 3N que ella ha sufrido. En Infiel, la traición superíndice 3N es el tema central de la historia. La serie nos muestra CU superíndice 3 mo la infidelidad puede afectar a todas las personas involucradas, desde la víctima hasta el victimario. La serie no juzga a sus personajes, sino que muestra las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Cada personaje tiene sus propias motivaciones y justificaciones, y la serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la traición superíndice 3N. La serie es un drama intenso y realista que nos hace reflexionar sobre el amor, la lealtad y la traición superíndice 3N. Un dato interesante sobre Infiel es que la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turcúa y en varios pauses de AMU copyright rica latina. Esto demuestra que el tema de la infidelidad es universal y que resuena con audiencias de todo el mundo. La serie aborda un tema tabú y delicado de una manera honesta y directa, lo que la convierte en un reflejo de las realidades que enfrentan muchas parejas en la sociedad actual. Su con diéresis copyright sito radica en su capacidad para conectar con el público y generar debate sobre un tema que a menudo se mantiene en silencio. Y bueno amigos, hasta AQU llegamos con nuestra investigación superíndice 3N sobre traiciones amorosas y romances secretos en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las historias muy apasionantes de la televisión superíndice 3N turca. Hemos visto CU superíndice 3 mo el amor, la lealtad y la traición superíndice 3N pueden coexistir en una misma historia, y CU superíndice 3 mo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. También copyright N hemos hablado de la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y de los rumores sobre nuevos romances secretos. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecieron las series que mencionamos? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore el tema de la traición superíndice 3N de manera interesante? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.